Un homenaje a un hombre que, teniendo cara de buena persona, porque tenía cara de buena persona, pues sin embargo fue uno de los actores de cine que más terror ha causado con su personaje del hombre lobo. Antonio Reverte, en homenaje de esta segunda hora a Paul Naschy, es el responsable precisamente del proyecto Terror y Nada Más, una página web dedicada al universo del terror en todas sus manifestaciones artísticas, especialmente en las audiovisuales. Productor, actor, guionista y realizador de trabajos en audio y vídeo relacionados con el mundo del terror y del suspense. Divulgador y autor de artículos temáticos sobre temas fantásticos y gran amigo de nuestro programa, cosa que se agradece siempre. Además de todo lo anterior, Antonio Reverte mantuvo una estrecha relación con Paul Naschy y con su hijo, Sergio Molina. Precisamente me decía Juanjo que hace poco le había realizado una entrevista a este gran actor y mago del terror. Eso lo haremos después de una cuña publicitaria y charlaremos con mucho gusto con Antonio Reverte. El último peldaño. Antonio Reverte, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por entrar en nuestro programa y quiero que ahora precisamente escuches al gran ausente de esta noche, que es Joaquín Abeza, pero que está a pie de teléfono, y quiero que entre ahora en el programa para charlar un poco con nosotros. Muy bien. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Joaquín. Pues un placer tenerte en el programa, como siempre, y sobre todo en esta noche en la que todos lloramos la pérdida, yo creo que del actor más internacional que hemos tenido en España. No solamente por razones cinematográficas, sino por razones que nos interesan tanto a los que amamos el misterio, amamos el mundo de lo imaginario, porque Jacinto Molina Álvarez, más conocido como Paul Naschy, pues yo creo que elevó el misterio a su máxima expresión. Y yo creo que nadie como tú, Antonio, que le conociste, que le trataste muy de lleno, precisamente pues para hablarnos de él. Por eso esta noche es muy importante que estés con nosotros, porque además hay que decir a nuestros oyentes que has tenido la amabilidad también de prepararnos uno de esos especiales, de esos fragmentos radiofónicos que tú tan magistralmente haces y que también escucharemos esta noche precisamente para honrar la memoria de Jacinto, de Paul Naschy, que esta noche ya no está con nosotros. Fue el lunes, ¿no?, cuando falleció. El lunes en la madrugada a las 11:30 pues se fue por el cáncer de páncreas que tenía y bueno, pues nos dejó, digamos, físicamente, pero bueno, su estela y su legado no creo que se vayan ahí nunca. Quizá el legado de Paul Naschy, ¿cuál dirías tú que es el más importante? Porque él hizo más de 100 películas, pero por encima de todo está un personaje, ¿no? Un personaje que él casi creó, el personaje del hombre lobo, ¿no?, de Valdemar Daniski. Háblanos un poco de este personaje que yo creo que es el que le va a inmortalizar para siempre. Sí, bueno, él creó Valdemar Daniski, que es el hombre lobo, como todo el mundo sabe, ¿no?, que lo interpretó en 14 películas diferentes, ¿no?, cada una, algunas ambientadas en Japón, otras en España, como es lógico, y bueno, también es una curiosidad que lo llamó así, lo de Valdemar Daniski, no porque él quisiera que fuera un nombre extranjero, ¿no?, que es polaco concretamente, lo situó él, sino que por causas en la época, ¿no?, cuando se creó la primera película de la marca del hombre lobo, que fue la primera que hizo de Valdemar Daniski, pues por la censura y demás, pues no le permitían, digamos, realizar la película si ponía un nombre español, ¿no? Él realmente en el guión había puesto un nombre de un personaje español, pero tuvo que cambiarlo por ese motivo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente ese es el personaje, digamos, que más fama le ha dado, ¿no? Y de hecho yo se lo comenté en su momento, cuando las veces que tuve la oportunidad de hablar con él y demás, que me parecía que el hombre lobo que hizo él era, para mí por lo menos, el mejor hombre lobo que se ha hecho, ¿no? Porque además era un hombre lobo, como yo digo, salvaje y bueno, como un lobo realmente, ¿no? Hay muchos hombres lobos que no son tan viscerales, digamos, como lo hacía él, ¿no?
un personaje que luego incluso le ha sido copiado por la industria cinematográfica norteamericana. Esa forma de al mismo tiempo de tener un monstruo, alguien que es capaz de destrozar con un solo zarpazo a cualquiera, pero por debajo de todo hay un ser humano con buenos sentimientos, que no pretende hacer el mal a nadie, y que utiliza precisamente ese poder tan terrorífico que tiene para ayudar a hacer el bien. Y eso se lo han copiado incluso pues en películas de reciente factura, ¿no?, de Hollywood. Sí, eso. Además, él le daba mucho valor, digamos, y mucha importancia a que su hombre lobo, precisamente, no era, o sea, no daba la importancia al monstruo en sí, sino que se lo daba también a la parte humana, ¿no?, a la otra parte del hombre lobo, y que por tanto, pues incluso en las películas se aprecia muy fácilmente cómo, además de esos momentos en que se convierte en hombre lobo y se vuelve salvaje, pues también se ve a flor de piel el sufrimiento que tiene esa persona, porque sabe que irremediablemente se va a convertir en hombre lobo y no lo va a poder evitar. Bueno, de hecho en las películas se ve cómo lo intenta evitar, pero bueno, cuando es una bestia salvaje, pues nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Jesús, tú sabes que este señor que estamos esta noche homenajeando y que nos dejó hace tan pocos días, también hizo una película de un tema que yo sé que a ti te interesa mucho, que es el tema Humo. Sí. Porque hizo una película que se llama El hombre que vino de Humo. Curiosísimo. Creo que Juanjo nos podría contar algo de esa película, ¿verdad, Juanjo? Bueno, sí, realmente Paul Naschy tiene muchas películas donde habla, pues, generalmente, pues, de vampiros, de Drácula, de hombres lobo, pero en concreto en esa película lo que trata es precisamente del tema de Humo. Yo creo que Paul Naschy para mí es el sucesor directo de lo que es el cine de la Hammer. Primero fue la Universal, luego vino la Hammer, y luego tanto él como Jesús Franco, que es otro personaje también curioso, parecido a Paul Naschy, aunque yo me quedo con Paul Naschy, pues estuvieron cogiendo un género que el cine inglés y americano estaba empezando a dejar, a abandonar, y lo cogieron ellos. Y Paul Naschy hoy día es un personaje que tiene entre sus fans a gente como a Quentin Tarantino, a Steven Spielberg, al propio Christopher Lee, que creo que le escribió un prólogo, ¿no?, en un libro suyo, ¿verdad, Antonio? O algo así. Sí, en su última biografía, La máscara de Jacinto Molina, tiene un prólogo de Christopher Lee, y también quería hacer, bueno, ya por desgracia no lo podrá hacer, pero tenía escrito un guión para hacer una versión de Don Quijote, donde Don Quijote iba a ser Christopher Lee y él era Sancho Panza. Curioso. Es curioso un hombre que además, cuando nos enteramos de su vida, nos quedamos perplejos, porque además de... todo el mundo le conoce por ser un actor que ha revolucionado el mundo del terror, sobre todo cuando nadie lo hacía, ¿no? Pues además de este señor ganó bastantes campeonatos de arteofilia, estudió arquitectura, escribió, pues hizo una gran cantidad de cosas que parecen casi increíbles, que tantas cosas se puedan hacer y tan dispares, y todas ellas bien, ¿no? Por eso esta noche yo creo que podríamos empezar, si os parece, compañeros, por escuchar esa obra que esta noche nos quiere dedicar Antonio Reverte, dentro de esa web tan maravillosa que es Terror y Nada Más, que precisamente acaba de terminar esta misma tarde para homenajear la figura de Paul Naschy. Y yo creo que, si os parece y estáis de acuerdo conmigo, podríamos escuchar ya esa maldición, esa creación que ha hecho para nosotros y para nuestros oyentes Antonio Reverte. Pues cuando queráis, lo escuchamos con mucha atención. El relato de esta noche está dedicado al recientemente fallecido maestro del horror, Paul Naschy. Descansa en paz, maestro, padre y amigo. Como cada atardecer, aquel hombre se quedaba unos segundos mirando desde la puerta de su lóbrega mansión al cielo anaranjado que anunciaba la llegada de la noche. Vivía en un lugar retirado de la gran ciudad, donde solo el campo y el silencio le rodeaban. Ni humanos, ni otros seres vivientes se veían por allí, lo cual era un alivio para él,
ya que no quería hacer daño a nadie. Una ligera brisa sacudió los cabellos del hombre, mientras su cara, que manifestaba una tristeza y pesar infinitos, se convirtió en una mueca de horror y espanto al comprobar que del cielo iba surgiendo, como si de magia se tratara, el gran disco blanco, objeto de sus desgracias. Con premura, el hombre cerró la puerta de la mansión y corrió por la casa, dirigiéndose sin dudarlo un instante a la gran cripta debajo de su mansión, donde descansaba desde hacía siglos su familia. Bajó las largas escaleras y quedó unos instantes observando unas cadenas colgadas del techo y un gran ataúd justo en medio de la cripta. Signos de incomprensión y terror se entrecruzaron en su cara intermitentemente, pero no había tiempo para pensar, ya que empezaba a sentir los primeros efectos de la maldición. En el interior de su cuerpo, algo empezaba a retorcerse, la señal inequívoca de que todo comenzaba de nuevo. Con dificultad, se acercó a las cadenas que colgaban del techo, y una tras otra cerró sus dos extremos sobre sus manos, quedando colgado como un pelele. Algunos lobos comenzaban a aullar en la lejanía, y como si de una llamada ancestral se tratara, el hombre comenzó a gritar y estremecerse brutalmente, mientras a través de la pequeña ventana en lo más alto de la cripta podía verse señorial y refulgente en la noche el gran disco blanco que comúnmente llamamos luna llena. El pobre hombre, que seguía doliéndose y estremeciéndose, colgado de sus cadenas, quedó unos segundos como hipnotizado por aquel círculo blanco tan perfecto. Al instante, sus ojos se tiñeron de rojo sangre y sus pupilas pasaron a ser elípticas y amenazantes. De su boca comenzaron a crecer unos enormes colmillos afilados como espadas, y sus manos comenzaron a teñirse de pelo. En los pocos segundos, sus quejidos de dolor se convirtieron en alaridos y gruñidos aterradores. El pelo seguía creciendo, ya no por las manos, sino por todo el cuerpo de aquel hombre, incluso por su cara. El hombre se estaba convirtiendo en la bestia que lo había condenado para siempre, y él no podía hacer nada por evitarlo, excepto atarse con cadenas para retenerla. Unos pocos segundos después, lo que colgaba de las cadenas era un hombre lobo, que, furioso, intentaba librarse de sus cadenas. Un crujido retumbó en la cripta, que llamó la atención del monstruo. La tapa del ataúd, que descansaba en el centro de la cripta, se comenzaba a deslizar muy lentamente, hasta que con un golpe estruendoso cayó al suelo. Una bruma invadió la cripta de repente, sin motivo ni razón aparente. La bestia permanecía atenta a tal evento, manso como un perrito, como hipnotizado. Del ataúd se elevó una bella mujer, sonriente, de belleza sin par y con provocativos ropajes. Cuando estuvo totalmente horizontal, se dirigió entre la bruma, sensual y lentamente, hacia la bestia, que aún la observaba con furia, pero sin emitir ningún tipo de sonido, solo una ligera respiración profunda. Cuando la bella mujer estuvo junto a la bestia, sonrió y dejó al descubierto dos afilados colmillos. Aquella noche, la condesa no estaba dispuesta a que se le escapara la bestia viva de nuevo.
acarició la peluda cara de la bestia, como si de un perrito se tratara, y se acercó amenazadoramente a su cuello. Al instante, la belleza de la condesa se convirtió en maldad pura e intentó morder a su contrincante del averno. Como despertando de un sueño eterno, la bestia comenzó a rugir y revolverse, empujando a la condesa con sus patas y tirándola al suelo. La mirada del hombre lobo en esta ocasión era bestial, y sacando fuerzas de lo más profundo y primigenio de su ser, rompió las cadenas que lo apresaban en 1000 pedazos y se abalanzó sobre la vampira que quiso morderle. La lucha era cruel y sin piedad, garras por aquí, mordiscos por allá, empujones y todo tipo de triquiñuelas. La cripta, cubierta de una densa bruma, se había convertido en un campo de batalla, la batalla de las bestias. El hombre lobo gruñía, la vampiresa amenazaba con sus afilados dientes y garras. La batalla entre hombres lobo y vampiros han existido siempre, todos lo saben, y en esta ocasión no iba a ser diferente. En el fragor de la batalla, la bestia cogió sobre su cabeza a la vampiresa y la lanzó contra una pared con una fuerza bestial. Un grito femenino invadió la cripta y el hombre lobo quedó de repente en silencio. La vampiresa había quedado literalmente clavada en un saliente de las paredes de la cripta, empalada, como lo hiciera Vlad Drácula con sus enemigos. Un grito de lamento invadió la cripta, mientras la sangre no dejaba de emanar del corazón de la vampira. Al instante quedó convertida en huesos. La bestia, tras unos segundos, corrió escaleras arriba, salió de la mansión por una ventana y se perdió en la noche. A la mañana siguiente, aquel hombre apareció en mitad del campo, con sus ropas raídas y con cortes por todo su cuerpo. A su lado un conejo medio descuartizado. Miró a su alrededor y pudo divisar muy cerca su mansión, así que se levantó medio desnudo y se dirigió a la casa. Una vez allí se curó las heridas, que no pasaban de arañazos, excepto 3 grandes arañazos ya cicatrizados que tenía en su pecho. Los tocó con tristeza y odio, y tras ponerse ropa nueva, bajó a la cripta para saber por qué la bestia había quedado libre aquella noche. Allí descubrió las cadenas hechas trizas y los restos de la condesa. Marta, tú también has sucumbido a la bestia. Con lágrimas en los ojos, recogió los huesos de la condesa y los introdujo en el ataúd. Tras cerrarlo, lo metió en un hueco de la cripta y dijo: lo siento, hermana. Valdemar Daniski, que así se llamaba nuestro hombre, dio un gran suspiro, subió lentamente las escaleras y cerró la puerta para continuar soportando su maldición solo en su mansión por toda la eternidad. Antonio Reverte, muchas gracias por este cuento que acabamos de escuchar en tu voz y que sirve para aumentar todavía ese homenaje que estamos dedicando en el último peldaño a la figura de Paul Naschy. Pero, Antonio, ¿quién fue realmente Paul Naschy? Bueno, Paul Naschy
lo bueno, digamos que, o bueno, muchas de las cosas buenas que tiene, pero entre otras cosas es que aparte de fomentar el terror, ¿no? Digamos, en España, ¿no? Cuando no, vamos, en España nunca se había hecho muy poquito antes, y él realmente fue el que creó el terror en España, ¿no? Además de crear festivales tan importantes como Sitges o como el Festival de Estepona más recientemente, además de realizar tantas películas como hizo, etcétera, pues para más colmo, era por lo menos en la experiencia que yo tuve y por lo que yo he escuchado en otras personas que lo han conocido, pues era una persona realmente admirable, ¿no? Y bueno, era buena persona, te ayudaba todo lo que podía, además también era una persona que curiosamente, por otro lado, hoy día muchos jóvenes le seguían su obra y le admiraban, y él, de hecho, pues cuando tenía oportunidad de ayudar a gente joven que estaba empezando, supongo que entre otras cosas recordando cómo fueron sus inicios, bueno, y su carrera en general, ¿no? Porque no se puede decir, aunque tuvo muchos éxitos y demás, su carrera en sí pues no fue tampoco muy alegre, ¿no? Tuvo muchos obstáculos y ha tenido obstáculos hasta su muerte, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Y en general era aparte de profesional, personalmente era una persona que yo por lo menos no olvidaré nunca. Tú sabes, Antonio, que hay un refrán muy castellano que dice que la cara es el reflejo del alma, ¿no? Y como decía yo anteriormente, es que Paul Naschy tenía cara de bonachón, de gente siempre dispuesta al abrazo, siempre dispuesta a atender al amigo, ¿no? Sí. Y eso es muy importante, contrastando naturalmente con el papel que le hizo famoso, del que estamos hablando esta noche como homenaje. Joaquín Abenza, quizá quieras decir algo a Antonio. Pues la verdad es que en primer lugar felicitar a Antonio por ese montaje que ha hecho esta noche para nuestros oyentes, que yo creo que es muy de agradecer y que de alguna manera pues viene a reflejar o sintetizar lo que han sido esas películas, esas imágenes en las cuales Paul Naschy se transformaba en su digamos en su personaje favorito, el hombre lobo, Waldemar Daniski. Y a mí me gustaría, y hablando de hombre lobo, me gustaría preguntarle a Antonio por qué el hombre lobo, a pesar de ser tan interesante y que yo creo que nadie como Paul Naschy supo sacarle partido a ese arquetipo, ¿por qué el hombre lobo no ha tenido el tirón o el atractivo que sí que ha tenido el vampiro? Ahora tenemos recientemente la famosa película esta de Crepúsculo, Luna Nueva, etcétera, que sigue pues con la misma historia de siempre, incluso a veces historias muy pobres y muy poco literarias y con muy poca calidad, pero como tengan la figura del vampiro dentro, son éxitos casi seguros, mientras que el hombre lobo apenas si se ha visto en muy pocas películas, desde luego de recientes poquísimas, y desde que Paul Naschy lo hizo, pues hasta ahora han sido muy pocos los actores que han tenido predilección por este personaje, y por supuesto ni los directores ni guionistas apuestan por él. ¿Cuál crees tú que es la razón de que, así como el vampiro, sea como sea y por malo que sea, triunfe, y grandes obras que puedan tener como epicentro al hombre lobo pues pasen desapercibidas? Bueno, yo creo en ese sentido que una de las cosas por las que el hombre lobo no ha sido muy usado, digamos, en el cine de terror, es por el hecho de que nadie se ha preocupado, pienso yo, en lo que se preocupó precisamente Paul Naschy, ¿no? Y es en esa faceta humana del hombre lobo, ¿no? Todo el mundo, si tú ves películas que no sean en este caso de Paul Naschy relacionadas con el hombre lobo, pues verás que se centran fundamentalmente en hacer, digamos así, la transformación en lobo lo más realista posible, pero ninguno se ha preocupado en analizar, bueno, y esa parte humana del hombre lobo cómo será, ¿no? Y quizás en los vampiros pues sí se han preocupado un poco más en ese aspecto, ¿no? En darle más tipologías de vampiros, porque también, por ejemplo, tú has nombrado Crepúsculo, pues ahí se ven como, bueno, yo no soy muy partidario de eso, pero bueno, unos vampiros, digamos, muy amorosos y tal, ¿no? Y bueno, pero que hay más variedad, ¿no? Y el hombre lobo quizá a lo mejor sea más menos se puede jugar menos con él, digamos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido fundamentalmente, y Paul Naschy pues en ese sentido la
lo bueno que hizo es que sí consiguió explotar y de qué manera pues ese lado humano del hombre lobo, dándole pues toda esa vida que le dio durante tantas películas, ¿no? Antonio, ¿por qué crees que un director o actor también y guionista como Paul Naschy es prácticamente un director de culto en algunos círculos en Estados Unidos, en Alemania, etcétera? Y en España, bueno, pues sí, se le conoce un poco, pero es como muy de segunda fila. ¿Por qué? Pues eso me gustaría a mí saber también por qué. Pero pues no lo sé, no, vamos, yo creo que ni él mismo. Además yo he leído esta última biografía que han escrito de él, que por suerte para mí me la enviaron con un autógrafo de él, una dedicatoria y demás. Y bueno, yo la verdad que no lo sé, porque una persona que ha hecho tanto ya no te digo por el terror, sino por el cine incluso, ¿no? En general, español, fuera de su frontera, que fuera, digamos así, poco menos que lo consideren un dios en sitios como Japón, en sitios como Estados Unidos, y que aquí pues haya pasado sin pena ni gloria y demás, pues es que la verdad es que yo no le encuentro ninguna explicación. Le pasa a él y le pasa a Jesús Franco, y es curioso porque te pones a buscar en internet información sobre ambos y la mayoría de páginas que encuentras están en inglés. Sí. De hecho, su página oficial está en inglés. Uh-huh. La marca de Paul Naschy, que es su página oficial, está en inglés. Pero no lo sé. Yo la verdad que a mí eso concretamente me da bastante pena, aunque gracias a Dios en los últimos tiempos sí se le apreció bastante en España, se le dieron muchos homenajes y yo sé que él eso lo agradeció mucho y estaba muy muy satisfecho por ese tema, ¿no? Por el hecho de que en su país por fin, aunque en ciertos ámbitos no se le haya reconocido, pero sí a nivel, digamos así, de ciudadano o de festivales y demás, pues sí le reconocieron sus méritos, merecidos por supuesto, y en ese sentido tengo constancia de que se fue muy satisfecho con ese tema, aparte ya por supuesto el reconocimiento mundial que tenía, que era abrumador, ¿no? Antonio, ¿cuándo fue la última entrevista que hiciste al maestro? Yo la última entrevista que le hice, bueno, la última vez que él participó con nosotros fue en el que también participó Joaquín Abenza en este caso, que fue el homenaje a Poe, que él hizo una intervención, una mini entrevista, vamos a decirlo, conmigo, ¿no? Aparte del contacto que he tenido siempre con él, siempre que he podido. Y entrevista ya más grande le hice una, yo creo que ahora mismo hace aproximadamente un año, cuando estaba terminando cuando estaba en pleno rodaje de La herencia de Valdemar, esta película suya que todavía no se ha estrenado, que se estrena en enero. Y la verdad que fue, siempre lo digo, ¿no? Cuando hablo de esta entrevista, pues fue muy especial para mí, ¿no? Porque era una persona que te hablaba, si aunque te hubiera conocido en ese instante, te hablaba con sinceridad total, te hablaba como un padre, como amigo, en fin, fue un momento especial, ¿no? ¿Él era consciente de la gravedad de lo que le ocurría? Sí, él sí. Él lo que pasa es que yo pienso que no quiso tampoco hacer trascender a los demás o a sus fans, digamos, realmente lo que tenía, ¿no? Uh-huh. Pero él sí era consciente de lo que tenía, aunque él había tenido anteriormente, en años anteriores, algún infarto y demás, y lo había superado, pero era consciente de lo que tenía y de hecho, si se lee la biografía de esta última, que la de la máscara de Jacinto Molina, al final, pues hace una referencia precisamente a eso, ¿no? Bien, pues sabemos que hay una cosa que se guarda como oro en paño, que es lo que opinaba don Jacinto Paul Naschy con respecto al cine actual. Vamos a ver si le podemos escuchar. Yo al cine de terror actual, al cine fantástico actual, sobre todo me voy a referir al español, le veo una carga negativa muy grande. Y es que, aunque ha avanzado en medios técnicos y se hace con más dinero y con más, es muy frío, muy distante. A mí, estas últimas películas de terror no me emocionan nada. No me interesan nada o casi nada. Y sobre todo estoy aburridísimo de que se repita una y otra vez el niño fantasmal, el niño dar miedo a base de niños. Vamos a ver.
Ya se hizo una película hace muchos años, se llamaba Suspense, con Deborah Kerr, donde ya aparecen los niños y es una obra maestra. Pero es que para rematar la faena y tirar ya el penalti perfectamente por el sitio que tiene que tirarse, surge al final de la escalera, que es la madre de todas las batallas en este sentido. Echa esa película, échala mejor. En Onda Regional de Murcia, El último peldaño. Curiosas declaraciones las de Paul Naschy. Yo, Antonio, la verdad es que no estoy muy de acuerdo con esto, porque es verdad que se han hecho muchas películas se han hecho algunas películas de niños y que, bueno, a lo mejor el tema está gastado, pero yo pienso incluso en películas como ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, o El pueblo de los malditos, y el razonamiento que él da de las películas de que hay muchas, pues hay muchísimas más de vampiros y hombres lobo. Sin embargo, sí que es verdad que quizá su cine de terror es quizá más puro, tiene más esencia que el de esas películas tan de moda ahora, no sé, quizá como El orfanato o El espinazo del diablo o cualquiera de esas. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo en ese sentido tengo que decir que opino bastante parecido a él, ¿no? En el sentido de que, hombre, de que sí, que por ejemplo en el tema de lo del niño, pues sí es un recurso que se suele usar, digamos, bastante a menudo, ¿no? Más de lo que se debiera, que a lo mejor, eso no quiere decir, a lo mejor él en ese sentido fue tajante, eso no quiere decir, pienso yo, que pueda haber alguna película moderna o no moderna donde haya niños que pueda estar bien, ¿no? Que de hecho las hay. Pero él yo creo que hablaba en un sentido genérico, ¿no? Y aparte él sobre todo, bueno, aparte de que él ante todo le gustaba los clásicos, ¿no? Él cuando todavía ni se quería dedicar al cine ni nada, de pequeño pues vio Frankenstein y Contra el hombre lobo, se quedó impresionado, donde aparecía Lon Chaney Jr. y demás, y Bela Lugosi, y a partir de ahí se quedó impresionado, y él siempre ha querido mucho lo que es el cine clásico de terror, ¿no? Y el cine clásico en general. Entonces, pues a partir de ahí, pues una de las cosas buenas que tenía también el cine clásico de terror, o por lo menos así lo veo yo, es que las películas, digamos así, tenían más historia, ¿no? Tenían, como él dice, más corazón. Ahora las películas se basan mucho más, no quiere decir que no tengan tanta historia, pero sí que se basan más en impactar a la gente, a lo mejor con unos efectos especiales muy impresionantes, con sonido estridente en un momento concreto, que realmente la historia que hay de fondo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, que él tenía mucha ilusión, por cierto, de verla, la nueva película que van a estrenar el año que viene de El hombre lobo, la de el remake de la Universal, y yo estoy seguro que va a estar bien, ¿no? Porque yo he visto trailer y eso y creo que va a estar bien, pero yo no creo que vaya a estar igual de bien que, por ejemplo, cualquier película o alguna de las películas de Paul Naschy de Hombres Lobo, ¿no? Porque seguro, pienso que van a explotar mucho el tema de los efectos especiales, de hecho en los trailers se ve, y aunque sí parece que hay un poco más de historia de fondo, pero no creo que vaya a llegar al punto que lo llegó a realizar Paul Naschy, ¿no? Y yo creo que ahí está más o menos la clave. El hecho de que él, realizase una película sobre el tema de humo, el otro día, por ejemplo, viendo una entrevista suya que le habían hecho en Toledo, era todo un experto en fenómenos paranormales, ocultismo. Realmente Paul Naschy, además de ser un gran director, un gran guionista de cine de terror, que es que era una persona que se documentaba mucho en el tema, que era todo un experto en todos estos temas. Sí, él le interesaba, más que le interesaban por un lado, pero también sentía mucha curiosidad por todos los temas de ocultismo y de misterio y demás, ¿no? Entonces, aparte él durante su vida tuvo varios acontecimientos, vamos a decirlo así, o varias experiencias también, que después, pues en Paul Naschy se produce una cosa curiosa, ¿no? Y es que si te fijas, si lees, por ejemplo, su biografía, te das cuenta de que muchas de las cosas que le pasan o de experiencias que tiene con temas de misterio, por ejemplo, tiene alguna experiencia en temas de sectas satánicas y de otras cosas más también, incluso en algunos rodajes temas de fantasmas y cosas de esas, y eso después lo refleja en sus películas. Pues hay películas, por ejemplo, de él que tú ves imágenes
sectas, vamos, de ritos satánicos que se producen en la película, y lo que está haciendo es reflejar un poco la experiencia que él tuvo anteriormente, precisamente una experiencia que tuvo de una secta satánica, ¿no? Sí, y así con muchas más cosas. En Baviera, ¿no? Creo que se lo llevó una chica. Sí, una alemana, sí. Mm. Y entonces por eso, aparte de, ya te digo, del interés ya de que él tenía por el misterio, el ocultismo, aparte cualquier cosa que le decían relacionada con el tema, él era muy curioso y aunque decía no debo ir, no tal, pero al final iba, caía y lo experimentaba, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Polnachi en el sentido, como decía antes, de la utilización de los niños para crear terror. No sé quién dijo que, claro, dice que terror, por ejemplo, es ir a ver una criatura de 1 mes o 2 meses o 6 meses. Normalmente es decir, a ver si dice el niño ajo, 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 pero que el niño de repente abra la boca y se le vea una dentadura perfecta. Eso no sé quién lo dijo, pero verdad es terrible, ¿no? Un niño que te enseñe la dentadura, sales corriendo, es que se sale corriendo. Y tenía razón Polnachi cuando decía eso, que él estaba en contra de la utilización de los niños en temas tan escabrosos como es el terror, ¿no? También estaba en contra, por ejemplo, del cine gore tan exagerado que se hace últimamente, de La Casa Troma, por ejemplo, donde las películas más que de miedo son de sangre y de vísceras por todas partes sin ningún sentido y es una de las cosas que decía, ¿verdad, Antonio? A él no le gustaba ese tipo de cine para nada. En las películas de gore tampoco le hacían mucha gracia. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Las películas de gore normalmente, el que las haya visto, pues son películas más bien, pues eso, ¿no? Para verlas divertidamente, para echar un rato y tal, y poco más, ¿no? No es una película normalmente que le puedas buscar una historia muy profunda y un fondo, ¿no? Digamos, a la película, sino que, bueno, pues tal, pasa un descuartizamiento, un no sé qué y tal, y termina la película y ya está, ¿no? Entonces, volviendo a la idea esa o la mentalidad que tenía en este caso Polnachi, de que apreciaba mucho que hubiera una historia de fondo, que realmente la película tuviera mensaje y que te transmitiese cosas, tanto a nivel vamos, psíquico, digamos, como de imagen y tal y cual, pues claro, lógicamente es lógico pensar que el gore no le hacía mucha gracia. Joaquín Abenza, adelante, cuando quieras. Pues hombre, yo retomo un poco una de las frases que ha dicho Polnachi cuando hablaba de que el sumum del cine, yo no diría que con niños, porque realmente tampoco es una película con niños exclusivamente, pero sí el sumum, para mí por lo menos lo es, del cine de terror está al final de la escalera. Yo creo que es una película que todavía no he oído a nadie hablar mal de ella, y recuerdo una vez que me invitaron a hacer un cineforum sobre la misma, que, bueno, incluso la gente que nunca la había visto encontraba cosas que los que la habíamos visto muchas veces no nos habíamos dado cuenta, y a pesar de que la veas una y otra vez te estás encontrando detalles de una maestría y de un mensaje y de un misterio que está todo el rato en la película, y yo creo que eso es un poco a lo que se refería Polnachi cuando hablaba de películas con mensaje y películas con terror y sin ningún tipo de asco, es decir, porque prácticamente no se ve sangre en esa película, pero sí que te está teniendo interesado, te está manteniendo el interés por un misterio que tú quieres saber dónde está, que no acabas de verlo prácticamente hasta el final de la película, y al mismo tiempo hay momentos en los cuales hay inquietud, hay miedo, que es lo que, digamos, el aficionado le pide a estas cosas. Yo creo que es lo que buscaba Nachi, ¿no?, cuando hacía sus películas. Quizá un poco desde otra perspectiva, una perspectiva más, pues, integradora, porque en las películas de Nachi pues aparecían prácticamente todos los monstruos a la vez. Era algo casi un carnaval de monstruos, ¿no? Y es una forma distinta de hacer cine, pero desde luego yo creo que lo que son las esencias fundamentales del terror, que es el buen gusto, el misterio, el mantener el interés del espectador, yo creo que eso sí que no se le puede negar en ninguna de sus películas, y con mayor o menor acierto, o con mayor o menor gusto para cada uno de nosotros, pues yo creo que sí que lo mantuvo. Hombre, yo no estoy totalmente de acuerdo con él, y me gustan mucho las películas con niños inquietantes, las que están bien hechas. Creo que El orfanato está muy bien, no es que sea una obra maestra, pero está bien.
Los Otros me parece magistral, y yo no diría que hoy en día se hace un mal cine, y un cine que no me diga nada. Yo creo que me dice mucho, y el cine de hoy en día es muy bueno, y de hecho pues está obteniendo los reconocimientos que se merece. Pero por supuesto eso no le quita sobre todo el menor de los ápices de mérito a Porknacki, y sobre todo lo más importante es haber sido un pionero y haber abierto camino para otros que han venido ahora, porque seguro que El Orfanato no se hubiese hecho nunca si Porknacki no hubiese hecho todas esas 100 y pico películas de terror que él había hecho antes. No sé si opináis lo mismo. Bueno, yo por ejemplo, respecto a lo que habéis dicho del cine de los niños, yo creo que sin utilizar a los niños, creo que ahí se puede sacar muchísimo. El niño, sobre todo en cierta edad, tiene una imaginación desbordante, es un canalizador total de efectos, por ejemplo, de tipo parapsicológico, y bueno, de ahí se puede hacer películas muy interesantes. Yo creo que esas películas que se puede sacar un cine de terror y de finura y con una delicadeza tremenda, pues se puede sacar. Yo, por ejemplo, el cine no me gusta, como tú has dicho, tampoco el cine en el que hay sangre, hay vísceras. Para mí eso no es terror, ¿no? Realmente el cine de terror es ese cine que te atrae de tal forma que te mantiene en tensión total. Y aunque estés muerto de miedo, esto me recuerda a alguna amiga que está viendo películas de estas y están puestos con la cabecera adelante, pero no dejan de mantener la tensión por la película, ¿no? Y realmente ese es el cine, para mí, de terror auténtico, ¿no? Pero bueno, el otro cine, pues bueno, no deja de ser cosas y efectos especiales, pero no es, para mí, el cine de terror auténtico. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Bueno, Porknacki se ha ido, pero nos ha dejado dos películas que están todavía sin estrenar. Una de ellas, El Apóstol, que me parece que se estrena el año que viene, y otra en toda su línea. El Apóstol me parece que no tiene nada que ver con género fantástico, pero otra en toda su línea, y además que recuperando el nombre del personaje que lo ha hecho tan famoso, Waldemar Daniński. La herencia de Waldemar, una película que me parece que se estrena el 10 de enero y la que vamos a oír el tráiler. Se trata de Luisa Llorente, una experta en la valoración de edificios singulares. Hace 4 días le encargó tasar la casa de campo de Lázaro Waldemar. Tenemos un problema serio. Quiero que la localices y que la traigas de vuelta, sea como sea. Ya son 2 las personas desaparecidas. Y como se te ocurra llamar a la policía, serán 3. Mira, estos son Leonor y Lázaro Waldemar. Y este es su diario. Leonor regentaba un orfanato familiar en su propia casa. Mientras tanto, su marido dedicaba su tiempo a un oficio que estaba prosperando: la fotografía psíquica. Algo así como retratar el aura de las personas. Lázaro era confiado y olvidó completamente la primera regla de todo buen ilusionista: el 50% de las aportaciones que reciben. Me llamo Aleister Crowley. He venido desde muy lejos para conocerle. Tu casa está llena de energía espiritual. En pocos días se va a producir un acontecimiento insólito. Un eclipse de luna total. Existe un ritual prohibido que se relaciona con este ciclo. El rito de Dunwich. Me he tomado la libertad de anotar las peticiones en este pergamino. Si alguien quiere cambiarlas, este es el momento. Un poder terrible está ahí fuera. Usted sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Cómo quiere que duerma tranquila esta noche si no me lo cuenta? Si se lo cuento, no podrá dormir de ninguna forma el resto de su vida. Antonio. Sí. En esta película hay un personaje pues que es muy interesante dentro de esto, y es Aleister Crowley. ¿Qué nos puedes contar de esta película? ¿Qué facetas nos van a mostrar? Bueno, en la herencia de Waldemar, pues lo que está
y la segunda parte se estrenará por octubre, según comentó su director, ¿no? Que es la primera película que realiza, José Luis Alemán. Y bueno, en esta película, pues la verdad que se hace una mezcla un poco, si veis el tráiler, es una mezcla un poco de todo, ¿no? De lo que es el cine clásico de terror, un poco una vuelta al cine clásico de terror, por eso entre otras cosas, ¿no? Pues le comentó al director que no, cuando le comentó más o menos de qué iba, que no estaba muy interesado, pero después le dijo que iba a ser cine clásico y ya empezó a tener un poco de interés, y cuando ya le dijo que estaba basado en la literatura de Lovecraft, pues ya dijo que dónde había que firmar, ¿no? Y bueno, este es el último trabajo, digamos, que ha hecho Paul Naschy, ¿no? Aunque como habéis comentado antes, también hay algún que otro trabajo más que se tiene que estrenar, por ejemplo el O Apóstol, ¿no? Que es como de animación, ¿no? Y en ese caso él hacía el doblaje, ¿no? De uno de los personajes de un arzobispo, me parece que es. Y después también tiene pendiente alguna que otra, un par de documentales, creo, que ha realizado, que todavía no están montados, y su eterna, como él llamaba, su película maldita en Pusa, que es una película que empezó a hacer hace mucho tiempo y que ya, después de mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza, parece que ya por fin, quizá en el 2010 la podamos ver, ¿no? Y llegó a ganar un premio también por un documental en Japón, ¿verdad? Sí, en Japón realizó documentales se interesaron en hacer documentales sobre el Museo del Prado, sobre el Palacio Real de aquí de España y tal, para temas de turismo y eso, y los realizó y le dieron allí premios por ese motivo. Y lo curioso de esos documentales es que, a pesar de estar muy bien realizados, yo no he tenido la oportunidad de verlos, ¿no? Porque aquí en España no que yo sepa ahora mismo no es posible encontrarlos. Pero por lo visto, cuando Naschy compró los derechos de esos documentales para traerlos aquí a España, pero en ese momento pues en España parece ser que no interesó, y claro, ya él vendió los derechos a otras personas y ya se perdió, ¿no? Se supone que hay una copia en Japón de esos documentales con los que lo premiaron, pero no está muy accesible por lo que se ve. Bueno, pues nos estamos acercando al final de nuestro programa de esta noche, pero no quisiera cerrarlo sin la intervención de nuestro director, Joaquín Abenza. Pues hombre, yo la verdad es que esta noche creo que es una noche especial en la que todos debemos mucho a una figura como Paul Naschy. Creo que sin él, como antes he comentado, el cine de terror que hoy tenemos en España no sería del nivel y de la categoría que lo es, y al mismo tiempo tampoco se hubiesen creado los personajes que él creó, totalmente moldeados con su propia forma de entender el terror, de entender el misterio. Pues yo creo que se nos ha ido hemos tenido una gran pérdida al desaparecer, porque este hombre no era de esos que hizo algo en su momento y que después ha vivido de la renta, sino que hasta el último momento, como podemos ver incluso de manera póstuma, ha seguido trabajando, ha seguido creando, ha seguido dándole originalidad al mundo del terror, al mundo de la ficción relacionada con el misterio, y por eso comparto con Antonio Reverte pues ese sentimiento de que hemos perdido algo que es insustituible y que difícilmente se podrá encontrar una figura como él en los próximos años. Así que estamos todos tristes, y al mismo tiempo estamos bastante orgullosos de que este hombre que sea español y que haya llevado el cine español hacia donde lo ha llevado, y por eso esta noche el programa merecía la pena dedicárselo a él, y creo que así entre todos lo hemos hecho, y ha sido un placer que Antonio nos haya podido contar pues todo lo que nos ha contado de Paul Naschy. Pues un placer que compartimos nosotros. Lo único que nos queda es decir a Antonio Reverte gracias por la participación en este programa, y hasta cuando quieras. Gracias a vosotros, y cuando queráis, aquí estoy para colaborar con vosotros cuando queráis. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Nos vamos. ¿Qué tenemos que decir como colofón? Bueno, que ojalá aunque tenemos que llorar la pérdida de Paul Naschy o Jacinto Molina, ojalá esto sirva para que en la televisión, que tanta porquería da, si les ocurra darnos algún ciclo de Paul Naschy, que salgan sus películas en DVD o algo así, porque encima este hombre tiene la mala suerte de que sus películas pues son muy difíciles de encontrar, o sea que a ver si hay un poco de suerte y podemos disfrutar por lo menos de su obra, aunque sea a título póstumo. Amén, ¿qué quiere decir así sea? Juan Francisco. Pues nada, sentirnos orgullosos de haber tenido a una persona española pues que ha tratado de cine de terror.
Bueno, pues yo lo único que te voy a añadir es que he estado muy, muy contento, muy feliz con estar rodeado de buenos amigos. Y decir a Joaquín, que nos ha seguido, tendrá la oreja caliente, a lo mejor tiene su hermano, pero si no la oreja caliente. No, pero hoy está de espectador. Joaquín, hombre, nosotros lo que deseamos es que el próximo que esté mal pase mal pasajero, y que en la mesa del próximo programa esté Joaquín Abenza con nosotros. Eso sería un lujo otra vez. Ha sido un placer que estés tú ahí, Jesús. Yo creo que no se puede hacer mejor. Y de verdad lo he pasado muy nervioso, porque a mí donde me gusta estar es ahí, evidentemente, pero también te digo que tal como te he comentado antes, es una experiencia el verlo de este lado, y sobre todo lo bien que ha salido todo y lo bien que lo habéis hecho, pues se ve claramente que no hace falta que esté yo ahí, que sale de maravilla sin que esté yo ahí. Gracias a Juan Francisco, y gracias también a tu hermano. Muchas gracias, y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.